26 de septiembre del 2023. Al activar el micrófono se oye un zumbido como de motor de lancha, y vamos a ver si no repercute tanto en la grabación que intentamos hacer. Queríamos enfocarnos particularmente en la filosofía de Sócrates o de Platón o de Aristóteles, pero son muy extensos los espacios que abarca estos dos sistemas filosóficos, el platonismo y el aristotelismo. Y por otra parte, pues son también, junto con Sócrates, son la base de la filosofía perenne, la filosofía que dura por siempre. Eso quiere decir filosofía perenne. Así le llaman un grupo de filósofos muy connotados. La filosofía perenne, que es la que se debería enseñar en todas las universidades, pero hay ciertas universidades que se enfocan más bien en las corrientes filosóficas particulares, sobre todo las universidades que están fundadas con un propósito liberador, materialista, espiritualista, psicologista, y esas matemáticas, y esas universidades que son fundadas con un propósito específico, pues caen fácilmente en apartarse de una filosofía que este grupo de filósofos a quien mencionamos le llaman filosofía perenne, que es la filosofía pues que proviene de Sócrates, Platón y Aristóteles, como base de todo el especular filosófico de más de 2000 años a la fecha, 3000 años a la fecha. La filosofía presocrática pues comprende la epistemología o la teoría del conocimiento, la cosmología, y dentro de la cosmología pues se insistía en el desarrollo de las artes, de la aritmética, de la matemática, de la medicina, todo esto en el periodo presocrático. Y con el paso de los siglos, la precisión filosófica se fue enfocando ya no tanto en los aspectos cosmológicos, sino en los aspectos antropológicos. Antes en la filosofía presocrática se insistía mucho en el ser y su origen, y a partir de la filosofía helenística se insistió mucho en cuestiones antropológicas, en cuestiones del hombre, y se insistía pues en analizar el hombre y su entorno social principalmente, y su entorno nociológico. Desde Sócrates, que insistía en decir, en cuestiones de conocimiento y teoría del conocimiento, lo único que sé es que nada sé.
logos, la teoría del saber en platónico, pues posiblemente como una estrategia metodológica para comunicarse con los hombres, porque en tiempos de Sócrates había muchos hombres de ciencia que se creían muy notables, se les llamaban sofistas, que tenían la cualidad en cuestiones epistemológicas, en cuestiones de teoría del saber, que tenían la convicción y la creencia de que todo el lenguaje y toda la epistemología de una cosa se podía afirmar y luchar por lo que se planteaba como tesis, pero igualmente se podía luchar con aquella postura que era antitética o antítesis. Ya posteriormente, con el paso de los siglos, Hegel, a partir del 1700 y tantos, casi 1800, deja la postura de tesis y antítesis y envuelve el desarrollo de la filosofía en una postura dialéctica, tesis, antítesis y nuevamente tesis, antítesis. Es una dialéctica, son ciclos que Nemesio González Caminero llamaba ciclos de la filosofía, en los que se plantea una tesis, posteriormente su negación y luego posteriormente su síntesis, en un proceso dialéctico de 3 momentos: tesis, antítesis y síntesis. Y fue desarrollada ampliamente en la filosofía de Hegel, Federico Guillermo Hegel, y posteriormente en los discípulos de él, Feuerbach, Engels, Marx, Carlos Marx, desarrollaron la filosofía como un desarrollo materialista. La materia es la que tiene una evolución y un desarrollo. En cambio, Guillermo Hegel desarrolló la filosofía bajo el punto de vista del espíritu o de la idea, en su proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Incluso el materialismo de Carlos Marx llegó a implantarse prácticamente en un mundo de los pueblos que se querían liberar del capitalismo, y enfocaron y desarrollaron el materialismo histórico, que fue muy importante para la creación del sistema materialista y ateo de la Unión Soviética, que posteriormente en 1989 pues cayó en la Rusia, en la Unión Soviética. Porque dicen los capitalistas que es inviable la teoría de que todos los hombres son iguales, o que puedan ser
de una clase común. Dentro del materialismo soviético, todos eran camaradas y al ser todos camaradas eran comunes, iguales, tanto dirigentes como obreros. Pero pues eso dicen los capitalistas, que únicamente era un desideratum, un deseo del mismo Carlos Marx, porque con la caída de la Unión Soviética, que había sido el difusor del comunismo mundial, pues se desapareció y, y no quedaron así, digamos, como intereses por prolongar, mucho menos interés del capitalismo por prolongar los sistemas socialistas y comunistas, porque el capitalismo tiene bien definido su desarrollo teórico y cómo es lo que aporta felicidad a un pueblo, a un país y a sus ciudadanos. Pues no a todos, naturalmente, sino a aquellos que tienen habilidad para acumular riquezas y generar un capital, y ese capital desarrollarlo. De hecho, los países capitalistas actuales, pues esa es su bandera, ¿no? Esa es su bandera, que el libre accionar y la acumulación de capitales es lo que se rifa y lo que vale. Y eso es precisamente lo que Carlos Marx analizó en su obra El Capital, que fue editada en 1848 más o menos, y se robusteció, y las gentes que comulgaban con ese pensamiento, Marx, Engels y muchos teóricos del sistema comunista soviético y del materialismo en general, pugnaron por implantar, y lo lograron en la Unión Soviética, el país más grande del mundo, y luego lograron crear adeptos como China, como Vietnam, como Corea del Norte, y muchos países en Latinoamérica. Hubo propulsores del sistema comunista y socialista. El capitalismo no quiere nada con el socialismo y con el comunismo, porque no es el sistema propio para generar la felicidad material que los países necesitan. Entonces, pues hay una diferencia de ideas. Hay una diferencia de ideas en lo que al aspecto teórico, ideológico de las principales corrientes filosóficas o teóricas que explican cuál es aquel mejor método para proporcionar lo que pues desde Aristóteles se planteaba, la búsqueda de la felicidad. Y la felicidad se logra desarrollando el espíritu, según Hegel, y Carlos Marx desarrollando la materia y la lucha de clases, y toda una teoría para proporcionar el objeto de la felicidad que todos los habitantes de este planeta necesitan. Pero pues como digo, está en discusión y está en entredicho cuál es el mejor sistema para proveer de felicidad a los ciudadanos de este mundo.
Y pues ahí es donde la cosa está del caramba, porque pues eh, apolíticamente y dogmáticamente pues ambos sistemas están equivocados, pero muchos piensan lo contrario. Dicen que dogmáticamente tanto el capitalismo como el comunismo son sistemas que dan solución a, a la búsqueda de la felicidad principalmente material de los pueblos en la actualidad, en el siglo XX, siglo XXI. Y pueblos igualmente querían que todo Latinoamérica fuera de una tendencia ideológica única. Eh, todo, toda esa teoría de sistemas filosóficos que van a resolver los problemas del mundo se plantearon a partir de la revolución industrial. La revolución industrial que iba a dar una solución de proporcionar el objeto de la felicidad. Y posteriormente la acumulación de capitales y el sistema del capitalismo como principal solución a los problemas económicos del hombre. Pero pues eso lo tienen muy claro los capitalistas y no se salen de ese camino, no se salen. Y por otra parte, pues el sistema capitalista es el que impera dentro de las monarquías que todavía persisten, o de las personas que creen todavía en el sistema monárquico. Que bueno, pues ellos así lo piensan y pugnan en su sobrevivencia por implantar sus ideas. De cualquier modo, pensábamos nosotros desarrollar un análisis de la filosofía de Aristóteles o de Platón o de Sócrates, pero pues es una empresa, en cada uno de esos filósofos es una empresa que requiere mucha planeación y muchos recursos para llegar a llevar a buen término eso. En la actualidad se piensa mucho de que la humanidad está en peligro porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las bombas atómicas, la paz y la paz del mundo está atada con hilos, porque cualquiera de los dirigentes mundiales que tienen armas atómicas pues pueden caer en un momento de locura y desatar una tercera guerra mundial que el hombre está muy propenso a caer en esos momentos de desquicio mental y con el prurito de defender su sistema filosófico, son capaces de utilizar esas armas que causan o pueden causar mucha destrucción. Y solo los que vivieron ese periodo de finales de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría y las consecuencias de la radioactividad que producen esas bombas atómicas,
pues solo los que vivieron en ese periódico están más o menos conscientes, pero las nuevas generaciones pues les importa muy poco, lo que pueda, no son conscientes, vamos. Se vive en un hedonismo en el que se busca únicamente el placer por el dinero, el placer por el sexo, el placer por la literatura posiblemente, el placer por la liberación de los pueblos, el placer por la acumulación de riquezas o de capital. El hedonismo, que es poner al placer como el Dios, como el objetivo a seguir, pues puede estar a la vuelta de la esquina, y de hecho pues ya se está viviendo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el irracionalismo sentó sus reales en el mundo. Ya nadie quería ser excesivamente racionalistas. Y de hecho el excesivo racionalismo fue también el que tiró al imperio griego. El excesivo racionalismo de los griegos lo llevó a la perdición. Los griegos no querían hacer otra cosa más que razonar todo. Y cayeron en una enajenación pues muy notable. Pero pues bueno, son los peligros que corren los dirigentes de la humanidad, de llevar por buen término y buen camino a sus dirigidos. Pero por un momento pues vamos a dejar pendiente eso. Lo que hemos dicho han sido puras generalidades y a manera de borradores, videos tipo borrador, en el que se expone de una manera general el punto de vista de la temática que se enuncia en determinado video. Pero son videos borradores, que si fueran escritos borradores, pues se tenía la oportunidad de corregir puntos, comas, términos, dicción, todas las recursos literarios propios de una buena comunicación literaria. Y muchos criticarán, mira cómo habla, no habla con propiedad, habla con términos muy vulgares. Como critican incluso algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, que hablan con una terminología excesivamente vulgar y se defienden. Dicen, hablamos vulgar porque solo ustedes macetudos de los creyentes, solo hablándoles con vulgaridades es como entienden. Bueno, pues hay muchos críticos, pero los que desarrollan ese tipo de no observar las reglas académicas, pues tienen que dar una explicación de por qué lo hacen. Y como digo, todo lo que hemos escrito o grabado en videos son borradores, con el único propósito de plantear la generalidad de aquello que se enuncia en el título de determinado video, porque se puede llegar
a plantear con buen tino muchos temas bien elaborados, pero pues igualmente siempre habrá Galileos Galilei, siempre habrá Keplers, siempre habrá gentes que piensan distinto y que tienen la razón. Desgraciadamente tienen la razón. Pues esto como una explicación, y dejaremos pendiente el abordar a Sócrates en lo muy particular, a Platón en lo muy particular y a Aristóteles en lo muy particular, porque para ello y hacer un trabajo bien hecho se necesitan recursos materiales. Por lo pronto dejamos este video en 26 minutos.